El siguiente documento fue escrito por el padre Máximo Vázquez durante la Inquisición española. Encargado de descubrir herejes en Barcelona, el padre Máximo se hizo famoso por su cruel trato a inmigrantes musulmanes y judíos. Al parecer, su habilidad para obtener confesiones mediante tortura era inigualable en toda España. Solo una mujer, una hereje judía llamada Talía, reunió el coraje para soportar su cámara de tortura. Lo que sigue es la horrible respuesta del padre Vázquez a su valentía. Estoy desesperado. Llevo 2 semanas interrogando a la misma mujer, pero aún se niega a condenar su herejía. No sé cómo ha soportado mis tenazas y mi estrapado durante tanto tiempo. No ha abierto la boca ni una sola vez durante el tiempo que lleva en mi habitación. Es como si no sintiera dolor. Un sacerdote con menos experiencia tomaría su coraje como un signo de la gracia de Dios. Pero yo no. Su desdén por el catolicismo obstruye el aire y llena sus ojos cada vez que contempla el tapiz de la pasión tendido detrás de mi escritorio. Así que mañana la someteré a mi verdadera prueba, la exposición al artefacto. Hace años que no uso el artefacto, pero no se me ocurre un momento más oportuno. ¿Quién mejor para exponerse a los horrores del infierno que una mujer tan insolente? Rezo para que su descenso a la locura sea lento. Quiero saborear su desesperación, saborear el desmoronamiento de su fe. El mañana no puede llegar lo suficientemente pronto. Me tiemblan las manos mientras escribo esto. No solo estoy fatigada, sino que mi mente arde de preguntas. La reacción del hereje ante el artefacto me desconcierta. Nunca antes había visto una respuesta tan intensa al cáliz pagano. Tal vez al relatar mi experiencia en esta página destrozada, pueda darle sentido a lo que en la superficie parece inexplicable. Entré en mi habitación justo antes del amanecer y encontré a la hereje dormida encadenada. Su rostro sereno me llenó de ira. Quemaduras y laceraciones cubrían su cuerpo. Que pudiera soportar los efectos de mis instrumentos, muchos de los cuales forjé yo mismo, ponía a prueba mi capacidad para cumplir con mis sagrados deberes. Siendo el inquisidor más venerado de España, no puedo permitir que los campesinos se burlen de mi arte. Debo triunfar donde otros fracasan. Mi trabajo es el trabajo de Dios. Fracasar significa empañar la gloria de Dios. Así que me acerqué a la hereje en silencio y bajé el artefacto a sus labios. Sus ojos se abrieron de golpe cuando el líquido le salpicó la lengua. Derrama una gota, dije, y te romperé las piernas. No queriendo probar la veracidad de mi amenaza, la hereje me permitió drenar el artefacto por su garganta. Sus cadenas resonaron al agitar las piernas. El artefacto congela cualquier líquido que toque, así que el agua helada la hizo retorcerse contra la pared. No pude evitar sonreír ante su incomodidad. Ver el dolor reflejado en su rostro me dio esperanzas de que pronto confesaría sus crímenes contra la iglesia, que sospechaba eran graves. Una vez que el cáliz estuvo vacío, lo levanté de sus labios y lo coloqué en el suelo detrás de mí. Lo que pasó después, apenas tengo ganas de escribirlo, pues representa lo más cerca que he estado del infierno. La hereje se quedó muy quieta. Ladeó la cabeza, ocultando sus rasgos con el cabello. Ahora que había cesado de agitarse, noté el hedor fétido que emanaba de su ropa sucia. El olor era tan intenso que casi me da arcadas. Tan terrible había olido el día anterior. Antes de que pudiera reflexionar mucho sobre esta pregunta, ella se puso de pie de un salto y me miró con los ojos llenos de sangre. Le devolví la mirada por lo que me pareció un lapso de tiempo infinito. Entonces, justo cuando mi preocupación por su comportamiento errático alcanzó su punto máximo, ella echó la cabeza hacia atrás y se rió. Su risa era penetrante, como el grito de un niño, y resonó por toda la habitación con un volumen ensordecedor. Se me puso la piel de gallina al oírlo. Normalmente, mis sujetos rompen a llorar mientras el artefacto los tortura con visiones del infierno. Aunque estas visiones son poderosas, no son más que imágenes mentales. Las fuerzas del infierno no pueden consumir sus almas mientras aún respiran, a pesar de su vulnerabilidad. Sin embargo, ninguno de los sujetos que he expuesto al artefacto se ha reído jamás durante su descenso. Normalmente, sus cuerpos se quedan entumecidos por el shock, y sus mentes pronto lo siguen. He tenido incluso sujetos que se mordían la lengua. Se pueden imaginar mi aprensión entonces mientras la hereje continuaba con su estridente risa. Basta. Dije, dando un paso hacia ella. Tu falta de respeto no tiene límites. Te enseñaré a burlarte de mis procedimientos.
Levanté la mano para golpearla. Pero justo cuando moví la palma hacia su mejilla, mi brazo se congeló como si me lo hubieran agarrado unos dedos invisibles. La hereje sonrió. Tus burlas son divertidas, dijo. Al igual que las visiones que me has regalado. El miedo me oprimió el pecho mientras los dedos se apretaban tanto que podía sentir moretones formándose en mis brazos. Una profunda desesperanza me invadió el espíritu, y sentí ganas de desplomarme en el suelo. ¿Qué me estás haciendo?, dije. La hereje ignoró mi pregunta. Llevo 5 años preparándome para este momento, dijo. Tus crímenes contra mi pueblo abarcan décadas. Este es tu castigo. Me rodeó el cuello con las manos. En cuanto sus dedos tocaron mi piel, la oscuridad me invadió la vista. No te resistas, dijo el hereje. Tu destino ya está sellado. Cuando recuperé la vista, me encontré de pie al borde de un lago amarillo hirviente. Un imponente castillo negro se alzaba más allá del lago, con sus torres que se alzaban kilómetros hacia el cielo. Intenté huir, escapar de ese mundo infernal y regresar a mi habitación, pero mis pies me llevaron hacia un puente cercano. La risa del hereje explotó en la oscuridad mientras caminaba. Al llegar al puente de obsidiana, vi cadáveres flotando en el lago. Tenían lesiones en la piel escaldada, que brillaba amarilla por el resplandor del agua. Sus ojos yacían en charcos derretidos sobre sus mejillas. Me di la vuelta. Ni siquiera durante mis 3 décadas como inquisidor había presenciado un espectáculo tan espantoso. Estos cadáveres parecían antiguos, como si hubieran estado pudriéndose en el agua rancia durante milenios, sin descomponerse ni hundirse jamás. Bajé la mirada a mis pies con silenciosa consternación. Por mucho que intentara contener las piernas, mantuve mi ritmo rápido a pesar del desnivel del puente. La idea de los poderes impíos que gobernaban mi cuerpo me hizo estremecer. ¿Qué habilidades sobrenaturales poseía el hereje para transportarme a semejante escena infernal? Me he estado preparando para este momento durante 5 años. Las palabras de la hereje me llenaron la mente, llenándome el corazón de miedo. Si tan perturbadora afirmación era cierta, entonces se había colocado voluntariamente en mi cámara de tortura. Las implicaciones de su llegada me aceleraron la respiración. Rumores sobre rituales satánicos y aquelarres en las afueras de la ciudad corrían por Barcelona. ¿Era la hereje producto de estos rumores? ¿Acaso su pueblo estaba tan desesperado por liberarse de la influencia de la iglesia que le habían dado la espalda a Dios, depositando su fe en ella para facilitar su impía venganza? Si los espíritus dementes ya habían poseído a la hereje, entonces el artefacto no podría controlarla. Ni siquiera Dios podía controlarla. Me di cuenta de que ahora estaba en el infierno. Si mi encarcelamiento era temporal o permanente, se escapaba a mi mente temblorosa. Solo sabía que no podía soportar estar de pie en el puente ni un instante más. El vapor que emanaba del agua abrasadora me quemaba la piel y me hacía sentir como si me fuera a desmayar. Me imaginé rodando por la cornisa mientras la oscuridad me envolvía, con las extremidades demasiado débiles para sostenerme antes de zambullirme en el agua. La idea de recuperar la conciencia en el lago hirviente me llenó de pavor. Así que seguí trotando con las pocas fuerzas que me quedaban. Aunque el puente se extendía por más de 1 milla, el castillo en su extremo dominaba el horizonte. Este castillo era de aspecto gótico y tan negro que la luz que producían los infiernos que rugían tras sus ventanas no brillaba más que una vela común. A pesar de la cruel apariencia del castillo, y del terror que me inspiraba, no pude evitar contemplarlo. Nunca antes había visto una obra arquitectónica tan exquisita. Cada contrafuerte y fachada serpenteaba hacia el acantilado con una perfección matemática que eclipsaba incluso la notable habilidad del italiano. Fue mientras cruzaba este puente que aprendí que la belleza existe incluso en el infierno. Mis pulmones ardían por el esfuerzo. Sin embargo, mi posición en el puente se había mantenido prácticamente igual. ¿Acaso un poder sobrenatural estaba obstaculizando mi avance, o el puente era más largo de lo que mis ojos doloridos habían predicho? Ambas posibilidades me asustaron por igual. En cualquier caso, no tuve más remedio que seguir adelante. Una amenazante nube negra se materializó al pie del puente poco después de que pisara el sendero irregular. Cada pocos instantes, un grito gutural brotaba de la nube, delatando a los prisioneros que allí se alojaban. Como no quería sumarme a este caos, aceleré el paso. El castillo despertó mi curiosidad.
Quería conocer los secretos que albergaba, sin importar el riesgo que sin duda suponía entrar. Innumerables eruditos a lo largo de los siglos, incluido mi amigo el padre Bonnard, habían especulado sobre la verdadera naturaleza del infierno. Y ahora que la oportunidad de descubrir este secreto se cernía ante mí, ¿por qué no dar el atrevido paso que debe acompañar a toda búsqueda seria de conocimiento y entrar en el castillo? Sin duda, Dios recompensaría mi valentía. Vi una figura apoyada en una columna a través del vapor. Esta figura gimió al acercarme, como si sintiera dolor. «Ayúdenme», dijo la figura, con una voz apenas por encima de un susurro. «Por favor». La niebla le cubría el rostro. Aunque parecía humano, 6 extremidades surgían de su torso, dándole una apariencia arácnida. Hice una pausa, demasiado asustado para atravesar la niebla y presenciar su verdadera forma. «¿Cuál es tu propósito?», pregunté. «¿Por qué te quedas en un lugar tan impío?». La figura respiró hondo antes de responder. «Escapé del castillo», dijo. «Pero me quedé sin fuerzas antes de poder cruzar el puente». «¿Dónde estamos?», dije. «En el infierno». «¿Dónde en el infierno?». «El castillo de la reina Araceli». Aunque había leído numerosos libros sobre demonología, nunca había oído ese nombre. «¿Quién es la reina Araceli?». «Un ángel caído, como la mayoría de quienes gobiernan este reino. Más allá de eso, desconozco su historia. Mis ojos nunca contemplaron su supuesta belleza. Estuve prisionera en las catacumbas, en las profundidades del castillo». «¿Quién eres?». «Una vez fui pecador, igual que tú. Y como todos los pecadores, me enviaron aquí para ser castigado por el resto de la eternidad». «¿Cómo escapaste de tu prisión?». La figura guardó silencio durante casi un minuto. «A un gran precio», dijo finalmente. «Por eso debes ayudarme. Mi libertad no puede ser tan efímera. Han pasado milenios desde que mis extremidades fueron libres y la luz llegó a mis ojos. ¿Por qué debería ayudarte? Eres un pecador. Te mereces tu destino». Palabras condenatorias para un hombre cuyo destino pronto será un reflejo del mío. ¿No estás tú también a las puertas del infierno? Me sonrojé. No debería estar aquí. Si Dios quiere, volveré a mis aposentos antes de que mis colegas noten mi ausencia. Yo tampoco debería estar aquí, y sin embargo aquí estoy. Un chapoteo ensordecedor explotó a mi derecha. Giré la cabeza y me tambaleé hacia atrás al ver más de una docena de cadáveres serpenteando por el lago hacia la figura. La figura comenzó a gemir en el momento en que los vio. «Padre nuestro que estás en los cielos», decía con la voz ronca por las lágrimas, «santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro». Su voz se transformó en un chillido cuando los cadáveres se deslizaron por el puente y le envolvieron las extremidades con sus manos escaldadas. Intentó zafarse, huir en mi dirección, pero los cadáveres eran demasiado poderosos. Lo arrastraron bajo la superficie del lago antes de que tuviera tiempo de reaccionar. Hasta este momento me pregunto si hubiera tenido el coraje de intervenir en su favor. Un silencio inquietante se apoderó del puente. Miré hacia el castillo. Cuando vi que su puerta ya estaba abierta, mi corazón se aceleró. Corrí hacia adelante, con los dedos agarrando instintivamente la cruz que colgaba de mi cuello. El aire se volvió gélido a medida que me acercaba a la puerta. Me ajusté la capa sobre los hombros y seguí trotando. La puerta estaba a solo unos cientos de metros. Si mantenía el paso rápido, la alcanzaría en cuestión de minutos. De vez en cuando, miraba hacia el lago, temeroso de que los cadáveres volvieran a subir por el puente y me arrastraran a las aguas turbulentas. Los gritos de pánico que lanzaba la entidad mientras sus asaltantes la sacaban del puente aún me atormentaban. Solo pensar en las torturas que estaba soportando me hacía estremecer. Por mucho que forzaba la vista, no podía ver a través de la niebla que se elevaba más allá del rastrillo del castillo. Del mismo tono amarillo que el lago, esta niebla se extendía por el aire como una densa nube y bañaba las piedras del puente con una condensación fosforescente. No pude evitar reflexionar sobre las maravillas y horrores que se ocultaban tras aquella niebla. El castillo se extendía a kilómetros de altura y, a juzgar por las ventanas enrejadas que serpenteaban a lo largo de sus muros, poseía miles de habitaciones. ¿Cuántas almas reclamaron estas habitaciones como su lugar de descanso final? ¿Cuántos pecadores clamaron a Dios mientras los habitantes del infierno les infligían torturas inimaginables?
¿Acaso Dios escuchó sus llantos, o sus oraciones quedaron atrapadas en el cielo negro y sin estrellas que se alzaba sobre las torres del castillo, para nunca alcanzar el esplendor del cielo? Estas preguntas y mil más me rondaban la mente mientras corría. Aunque el miedo a mi situación amenazaba con anular toda razón, ni siquiera este miedo podía acallar mi curiosidad de erudito. El conocimiento que podía obtener explorando el castillo superaba toda una vida de estudio de las escrituras. No podía dejar escapar una oportunidad tan valiosa, a pesar del terror que recorría mi cuerpo como opio licuado. Sin embargo, una parte de mí temía que el hereje quisiera que entrara al castillo, que atravesar el rastrillo elevado significara caer directamente en su trampa. Me había transportado a este puente por una razón, ¿no? Y a juzgar por el placer en sus ojos mientras me estrangulaba hasta la oscuridad, la razón era clara: sufrimiento. La hereje quería hacerme sufrir, castigarme por mis crímenes contra su pueblo. Pero por mucho que intentara desesperarme, mi tenacidad se negaba a ceder. Llevaba a Dios en mi pecho. Y ni siquiera Satanás se atrevió a desafiar a un hombre de Dios. Me detuve frente al rastrillo, con la piel ardiendo por la niebla. Una amarillez dominaba mis sentidos. Ni siquiera mi aguda vista podía atravesar la niebla. La habitación al otro lado de la puerta estaba fuera de mi alcance. «Bienvenido, padre Vázquez», dijo una voz de mujer desde el interior del castillo. Me quedé paralizado. Intenté localizar el origen de la voz, pero la niebla era tan espesa que no podía ver mi mano delante de la cara. «Muéstrate», dije. «Para que podamos conversar como iguales». La niebla se hundió en el suelo. Su desaparición fue tan repentina que mis ojos tardaron varios instantes en acostumbrarse a la escasa luz de la habitación. Cuando lo hicieron, vi a la mujer más hermosa que jamás había visto parada al pie de una enorme escalera amarilla. «¿Quién eres?», dije. La mujer me sonrió. Un eco resonó sobre mi cabeza. Miré hacia arriba justo a tiempo para ver dos ganchos cayendo del techo. Grité cuando esos ganchos se clavaron en mi espalda y me elevaron por el aire. «Abraza el dolor», dijo la mujer. «Porque el dolor pronto se convertirá en tu compañero eterno». Se me llenaron los ojos de lágrimas mientras la sangre me corría por la espalda. Nunca antes había experimentado una agonía tan intensa. Sentí como si me clavaran cuchillos en la columna y resistí el impulso de desmayarme. A pesar del dolor que dominaba mi conciencia, me maldije por haber entrado en el castillo. Subestimar al hereje y la capacidad del castillo para percibir mi llegada fue el mayor acto de arrogancia. Juré que nunca volvería a cometer un error tan condenatorio. Encorvé los hombros, intentando aliviar la presión que se acumulaba en mi espalda. Pero este movimiento espasmódico hizo que los ganchos se hundieran aún más en mi carne, duplicando el dolor. Ofrecí una oración desesperada a Dios para que me salvara de mi destino, para que me perdonara las transgresiones que me condenaban al abismo. Pero su voz permaneció en silencio, intensificando mi desesperación. «Dios ha muerto», dijo la mujer. «Rezar es inútil». «Suéltame», dije con la voz ronca. La mujer rió. «Aquí no hay piedad. Tu viaje por mi castillo será arduo. Suplicarás la muerte antes de que termine, pero la muerte no te salvará». Las cadenas sujetas al gancho se balancearon hacia adelante. Mi cuello se sacudió, llenándome los ojos de estrellas. «Maldita seas», grité. «No tienes ningún derecho». «Tengo todo el derecho», dijo la mujer. «¿Crees que eres el primer sacerdote en colgar de esos ganchos? Mi dominio alberga más sacerdotes que estrellas en el cielo. Mi castillo es el cielo, y el infierno está justo al otro lado de esas puertas». Señaló las enormes puertas rojas al fondo de la habitación. «Bienvenido a casa». Las cadenas crujieron al impulsarme hacia las puertas. Envolví mis manos alrededor de su hierro ardiente e intenté quitarme los ganchos de la espalda. Pero mi esfuerzo fue ridículo y me robó las pocas fuerzas que aún me quedaban. Las puertas se abrieron, revelando un túnel cavernoso que se adentraba profundamente en el castillo. Cerré los ojos mientras comencé mi descenso. Mi cabeza palpitaba mientras me hundía profundamente bajo la luz del castillo, convirtiéndose en un lejano recuerdo. Lo lejos que viajé será para siempre un misterio para mí. El tiempo transcurrió en fragmentos imperceptibles, dejándome solo con mis pensamientos atormentados mientras me deslizaba por los retorcidos riscos del infierno. Pero al final, incluso mi mente cesó sus preguntas habituales y un lánguido estupor me invadió.
Este estupor habría durado más que la descomposición de mi cuerpo si mis cadenas no me hubieran arrastrado a un vasto abismo con vista a un océano amarillo. No uso la palabra océano a la ligera. La masa de agua que ondulaba bajo mis pies se extendía kilómetros y emanaba un brillo amarillo palpitante que cegaba con su brillo. Mis cadenas me bajaron hacia el agua con dolorosa lentitud. El ángulo en el que descendí me clavó las cadenas en el esternón, dejándome sin aliento. Cuando mis pies alcanzaron el agua, jadeaba en busca de aire, rogando a Dios que me librara del opresor que atrapaba mi pecho. Sin embargo, si hubiera sabido la tortura que me esperaba en el abismo, habría rezado por una muerte rápida y sin dolor. Después de pasar a 3 metros del agua, mis cadenas desaparecieron y caí en picado hacia la superficie hirviente. Un dolor abrasador me consumía mientras el agua turbia me envolvía la piel. Intenté impulsarme hasta la orilla, pero mis patadas eran inútiles. El agua era tan densa que me impedía ascender. Lo único que conseguí con mis esfuerzos fue adentrarme más en la bahía podrida. Inhalé agua mientras las quemaduras me incendiaban los nervios. El líquido ácido me destrozaba cada poro, haciéndome retorcerme de dolor. Aunque la razón me imploraba lo contrario, abrí los ojos. Para mi sorpresa, no sentí dolor, sino una frialdad gélida. Era como si el ácido hirviente solo pudiera afectarme la piel. Entrecerré los ojos ante el intenso resplandor amarillo y observé mi entorno. Lo que vi provocó una ola de pánico en mi pecho. Miles de pobres almas fueron sumergidas en el ácido, espaciadas cada 2 metros. A juzgar por el deterioro de sus cuerpos, la mayoría de estos prisioneros llevaban milenios cautivos. Volví la mirada a la superficie. 4,5 metros de ácido me separaban de la libertad. Sin embargo, esta minúscula distancia bien podría haber sido de kilómetros. No podía atravesar el líquido rancio, como tampoco podía silenciar mi corazón rugiente. El miedo me dominaba mientras mis pulmones se desinflaban cada vez más. Según mis cálculos, habían pasado 5 minutos desde mi último aliento. ¿Por qué no recuperé la consciencia? Seguramente mi pánico fue tan intenso que aceleró mi asfixia. Fue mientras contemplaba este sorprendente fenómeno que tuve una revelación escalofriante. En el infierno, los muertos no se ahogan. En cambio, se asfixian por una eternidad, sin respirar nunca, sin morir nunca. La idea de que los miserables que se retorcían a mi alrededor no hubieran respirado en años, siglos, era insoportable. Era un hombre de Dios, por amor a Dios. ¿Acaso mi piedad no servía de nada? Los restos de los condenados se agitaban a mi alrededor en silenciosa agonía. ¿Cuánto tiempo me quedaba antes de que mis extremidades se marchitaran y mi mente se agriara? ¿1 año? ¿10? Cada instante presagiaba una infinitud de miseria y desesperación. Ni siquiera la voluntad más fuerte podría soportar una tortura tan insoportable durante más de unas pocas horas. Si realmente estuve en el infierno, entonces seguramente mi corporeidad era una fachada, una manifestación física de mi alma incorpórea. La carne y la sangre no pueden seguir al alma al más allá. Entonces, ¿por qué sufrí como si todavía estuviera en España? Tales preguntas eran mejor reservadas para los metafísicos del mundo. Aunque había dedicado toda mi vida al estudio de Aristóteles y Tomás de Aquino, mi trabajo exigía centrarme en verdades prácticas, no en conjeturas elevadas. Además, la falta de oxígeno amenazaba con robarme la consciencia en cualquier momento. Contemplar cuestiones filosóficas era casi imposible. Cerré los ojos. Un centenar de lamentaciones se formaron en mi mente, pero estaba demasiado cansado para ofrecérselas a Dios. En cambio, me hundí en los rincones más profundos de mi desesperanza, donde ni los pensamientos ni los sueños podían seguirme. Un chillido desconcertante resonó en el agua, obligándome a abrir los ojos. Miré hacia las profundidades del océano, curioso por saber el origen de aquel sonido estremecedor. Cuando vi 6 cadáveres corriendo por el agua hacia mis pies, dejé escapar un grito gorgoteante. 12 manos me sujetaron las piernas, lastimándome la piel. Busqué sus uñas afiladas, pero la densidad del agua me impidió repeler sus dedos. La desesperación silenciosa me consumió mientras me arrastraban, centímetro a centímetro, hacia el fondo del océano. ¿Cuánto tiempo descendimos se me escapará para siempre? El tiempo transcurrió a trazos laboriosos, forjando mi miedo en una negrura desoladora. Tras hundirnos tanto tiempo, el ácido que me cubría la piel dejó de dolerme.
Un risco del tamaño de una montaña apareció entre las aguas turbias. Piedras negras y escarpadas rodeaban este risco, que se alzaba sobre el agua como huesos carbonizados y gigantescos. Una luz pálida y amarillenta emanaba del interior del risco. La fuente de esta luz eludía mis ojos irritados. Aún así, sentía el anhelo de entrar en contacto con su cálido resplandor, como si dejar que la furtiva amarillez me abrazara me liberara de los tormentos del infierno. Mis captores me llevaron rápidamente a través de la abertura del risco. Para mi sorpresa, una barrera invisible impedía que el agua cruzara el umbral rocoso. Las piedras negras que cubrían las paredes estaban completamente secas. Aterricé sobre estas piedras con una fuerza desgarradora. Sin embargo, estaba demasiado ocupado respirando profundamente como para notar el dolor que me subía por la espalda. Mis manos temblaban mientras me ponía de pie. ¿Qué es este lugar?, pregunté. ¿A dónde me has llevado? Te han llevado al lugar de descanso final de los sacerdotes, dijo una voz de mujer a mi derecha. Donde los administradores de Dios cosechan sus últimas recompensas. Me giré justo a tiempo para ver a la reina Araceli descendiendo de una escalera amarilla en espiral que se alzaba más allá de la entrada del risco. No me asustas, tentadora, dije. Mi fe en Dios es inquebrantable. Me niego a sucumbir a tus blasfemias. Rehúsa. Tu voluntad no significa nada aquí, ni tus creencias. Solo existe dolor a donde vas. Dolor y oscuridad. La piedra que ocultaba el camino se alejó rodando y dejó al descubierto una cámara cavernosa llena de una luz amarilla cegadora. Una vez que mis ojos se acostumbraron a ese repentino cambio de luminosidad, un terror tan profundo los asaltó que caí de rodillas. Un hombre, 1000 veces más grande que cualquier dios creado, se agazapaba en medio de la cámara. Sus rasgos eran afilados y angulosos, como si sus huesos fueran de cristal roto. Una corona amarilla radiante adornaba su cabeza. Por lo demás, estaba desnudo. Bajo sus pies se extendía una hilera de sacerdotes, más allá de mi vista. Una corona de espinas reposaba sobre la cabeza de cada sacerdote, perforándoles las sienes y haciendo que la sangre les corriera por el pecho. El gigante atrapó al sacerdote al frente de la fila con sorprendente destreza y se lo tragó entero. Los gritos de pánico del sacerdote resonaron por la cámara mucho después de su desaparición, ahogando los llantos lastimeros de sus compañeros, que aún aguardaban su destino. Miré el estómago bulboso de la monstruosidad. Mi piel se retorció cuando vi miles de manos y pies presionando contra su piel, tratando desesperadamente de rasgar su prisión carnosa. Pero la piel del gigante se mantuvo firme, incluso mientras se encorvaba y observaba la fila con una sonrisa torcida. Miren a mi hijo, dijo la reina Araceli. ¿No es magnífico? Su poder es conocido en todo el infierno. La sangre se derramó por el pecho del gigante mientras este le mordía la cabeza a un sacerdote. Esto no es real, dije. No puede ser. Dios jamás permitiría semejante barbarie. El poder de Dios termina en el cielo. Estás en mi dominio ahora y para siempre. Una púa de metal surgió de la pared detrás de mí y me atravesó el estómago. La sangre se me acumuló en la boca mientras el frío gélido del hierro serpenteaba por mis intestinos. Me quedé mirando mi herida, con el rostro destrozado por la conmoción. 12 horas antes me encontraba recostado en la cama, leyendo la Biblia. ¿Cómo pudo mi destino dar un giro tan terrible en tan poco tiempo? ¿Acaso mi fe no servía de nada? ¿Había sido un necio al creer en un Dios que no creía en mí? Abraza tu dolor, dijo la reina Araceli. La incomodidad que te causa esa púa es pasajera. Una vez que mi hijo te consuma, tus gritos serán más numerosos que las estrellas del cielo. Esta punta, impulsada por una fuerza invisible, me levantó en el aire y me llevó hacia la cámara. No puedes hacerme esto, dije, intentando zafarme del pincho. Soy un hombre de Dios. Eres un hombre, dijo la reina Araceli, y nada más. El gigante me miró con avidez mientras me precipitaba hacia su boca. Nos separaban menos de 6 metros. Ya podía oler el hedor nauseabundo de sus dientes. ¿Cuántos sacerdotes habían sido aplastados por sus muelas podridas? ¿Cuántas oraciones habían sido silenciadas por su lengua hinchada y temblorosa? Dios, dije con la voz entrecortada por la sangre, ¿por qué me has abandonado? Las lágrimas corrían por mis mejillas al pasar a la boca del gigante. El abrumador aroma a muerte me consumía mientras me desvanecía en la oscuridad. Recuperé la consciencia debajo de un árbol en las afueras de Barcelona.
Doblada sobre mi regazo estaba la siguiente nota. Padre Vázquez, la única razón por la que aún respiras es porque el asesinato es el peor de los pecados. Incluso tú, que has arruinado la vida de tantos de los nuestros, mereces una segunda oportunidad. Utilice esta oportunidad sabiamente. Porque si no lo hago, regresaré. Talía. Antes de que pudiera reflexionar sobre la nota del hereje, un arbusto se movió a mi derecha. Giré la cabeza justo a tiempo para ver a un chico de no más de 14 años entrar en el claro. ¿Quién eres?, dije, con la voz débil por el miedo que aún corría por mis venas. Me llamo Claudio, dijo. Solo yo puedo salvarte del destino que acabas de presenciar. Si quieres salvar tu alma, encuéntrame en las puertas de la ciudad al amanecer. Sus palabras llenaron mi mente de infinitas preguntas candentes. Pero antes de que tuviera oportunidad de hablar, desapareció de nuevo entre la maleza. Ya casi amanece mientras escribo esto. La razón me dice que evite el chico, que justifique su existencia como nada más que el producto de una imaginación sobreexcitada. Pero la sabiduría reflejada en sus ojos me pide que haga lo contrario. Si la peregrinación que me impuso el hereje es una descripción exacta de la otra vida, entonces debo hacer algo para salvarme de un destino tan insoportable. Quien quiera que sea este Claudio, su rostro refleja la gracia de Dios. Solo por eso, debo visitarlo. El sol está saliendo. Que Dios me bendiga a mí y a todos sus hijos.